a la pregunta que me lo hicieron es, si yo tuviese que realizar, dice, en la parte de la pregunta 1, vamos con el primer bloque. Vamos dándole una revisada global para que usted lo tenga bien clarísimo y no se quede con dudas. Cuando usted se va a convertir, es como cuando usted, por ejemplo, todos estamos, usted es el comandante de su pelotón, entonces todos le dicen, señor teniente, pero dígame, el enemigo va a venir de qué manera, el enemigo va a venir de pronto a las 2 de la tarde, el enemigo vendrá a las 4, señor teniente, el enemigo vendrá con un arma de fuego o vendrá ¿con qué irá a venir? Entonces usted le va a decir, usted a la final ya le he preparado. Usted ha hecho ya la parte física, usted ya sabe la parte física, ya sabe la táctica, usted ya sabe usar su propio armamento. Si es que a usted le pasa algo, usted ya sabe defenderse solo. Ese es su punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la guerra, a la final, a la final vendrán las balas y vendrá todo el tema, pero usted ya les ha empoderado de las herramientas para que puedan defenderse. Lo mismo es esto. Lo mismo es esto. Aquí no sabemos el tipo de preguntas que vendrán porque cada profesor lo armó. Yo ya les voy a presentar las mías que yo le hice. Entonces, en ese sentido, ¿pero qué es lo que se sabe? Se sabe que las preguntas salen de estos test. Se sabe de que el objetivo usted no va a salir un experto en investigación, entonces el objetivo no es de que usted tiene que saberse todas las diapositivas y el objetivo no es de que si usted, por ejemplo, aquí a la pregunta muy puntual, en el proceso de la investigación, lo que usted tiene que saber es investigar, pero el profesor pienso yo que no le va a decir, a ver, deme en el proceso de investigación opción A, la metodología sería, primero seleccione el tema, segundo revisión bibliográfica, y aquí me voy a saltar esta. Definir el objetivo, justificación, marco teórico, y luego cuando llego a conclusiones le pongo planteamiento del problema. Esto conllevaría a 1, 2, 3, 4, 5, 12 cuadros que yo tendría que aprenderme. Nótese que antes de dar el curso, no es que usted estuvo suelto, sino las personas que organizan el curso dijeron, ¿sabe qué? Los señores oficiales no pueden estar todo el día estudiando solo este tema, sino que en las mañanas están haciendo sus actividades profesionales, propias en su área. Entonces solo tienen en su mundo, en la tarde, el tiempo. Entonces el objetivo es de que ustedes en este tiempo puedan al menos saber qué es lo que se arma. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué le recomendaría? Por ejemplo, lo que yo le recomiendo es, al menos, como le decía en la primera parte, al menos sí deberíamos saber qué es investigación. Al menos sí deberíamos saber qué es ciencia, qué es conocimiento científico. Yo, por ejemplo, si fuera el estudiante, solo estuviese referenciado aquí. ¿Qué es investigación? ¿Qué es esta diapositiva de ciencia? ¿Qué es esta diapositiva del método y el método científico? Luego, lo que yo haría es, me ubicaría en esta diapositiva, en esta donde que me dice enfoques metodológicos. Entonces aquí dice, ha habido dos, método cuantitativo y cualitativo. ¿Cuál es el cuantitativo? Dice que es en medición en números. Entonces el cuantitativo es en números. Si es que a mí me van a preguntar sobre algo del cualitativo, también podría ir buscando en las preguntas todo lo que no sea de números y que sea datos para afinar las preguntas de investigación. Entonces yo ya me tengo esta siguiente fase. Luego voy a este otro punto. Por ejemplo, aquí empezaría a buscar. Aquí, mire, ya me da otra pauta, me dice, mire, cualitativo, cuantitativo, enfoques de investigación. Entonces ya sé de que habla mucho en este capítulo de los enfoques. Entonces, mira, aquí me dice enfoques, cualitativo, cuantitativo. Ah, ya, muy bien, ya tengo clarísimo. Entonces, por ejemplo, esta es una diapositiva muy interesante. No le van a preguntar de todo lo más relevante, pero, por ejemplo, en investigación cuantitativa, por ejemplo, se utiliza el proceso, por ejemplo, deductivo.
y aquí el proceso inductivo. O al menos aquí lo que hemos hablado en las clases. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa se recomienda utilizar la encuesta y en la obtención de datos la entrevista. Entonces, pero ya lo tengo una revisión, cojo y paso a otra diapositiva. No me puedo quedar en una sola diapositiva enfrascado en que de pronto en el uno le dijeron tipo y en el otro de pronto segmento. Sabemos que estamos hablando del mismo tema que es cualitativo, cuantitativo, cualitativo, cuantitativo. Pues luego paso acá a elementos en el planteamiento del problema. En la parte del problema, aquí me da una clasificación. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo que debería hacer es, en este punto, buscar una definición. Aquí, ¿esta me sirve para qué? Esto me servía para hacer mi tesis, para hacer su tesis, la que está haciendo usted. Pero ahora estoy enfocándome en mi segundo enfoque. Mi segundo enfoque es presentarme a una prueba. Entonces, aquí me dice, veamos cuáles son las operaciones que debemos considerar para poder realizar adecuadamente un problema. Planteamiento del problema, formulo el problema, defino el problema, delimito y definimos también los objetivos. Este ha sido el planteamiento del problema. Formulamos, definimos, delimitamos el problema y definimos los objetivos. Pero lo que hace aquí el autor es decirle qué es cada uno. Por ejemplo, aquí en esta pregunta que nos hizo la señorita teniente estuvo súper clave. Dijo, ¿sabe qué, profe? En la siguiente diapositiva, aquí veo delimitación temática, delimitación espacial y temporal. Puede ser de que me pregunten si en la delimitación temporal puede haber solo dos respuestas y una segunda, una tercera. Puede haber difícil que el profesor cometa ese error. ¿Por qué razón? Porque por otro lado, cuando usted da el examen y si a usted le va mal, no solo aquí en la academia, sino en las universidades, lo que hace el estudiante es reclama y dice, ¿sabe qué? Pongo este reclamo para hacer una revisión de examen. Entonces el profesor, siempre, el profesor, y usted cuando ya sea profesor, también se va a cuidarse mucho para que el estudiante cuando haga el reclamo pueda salir sin ningún problema y se pueda tener la razón en el sentido de que la pregunta sí estuvo bien armada. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, observamos que la clasificación son tres, A, B y C. Entonces, si nos verificamos en la parte gráfica, esta parte gráfica no está tan visual porque aquí está bien clarísimo. La A, aquí está la B y la C, y la A, miren, está acá. Sino que aquí no dice alcance. No dice alcance, sino que en este otra dice delimitación. Perdón, la temática. En este es alcance y en este otra le dice la temática. Pero mire, son tres a la final. Entonces, en ese sentido, usted dice, ya mira, van tres y no le pongo mucha ciencia porque ya sabemos que es tres. Entonces, usted sigue avanzando porque ya le queda poco tiempo y solo le quedan 4 diapositivas. Entonces, por ejemplo, aquí dice el problema. El problema veo que va en pregunta, no va a verbos y esto ha sido el problema. Entonces, de esta manera, mire, por ejemplo, acá tenemos estas siguientes diapositivas. ¿Estas para qué nos sirven? Estas no son de utilidad porque usted tenía que sacar un producto final. Y el producto final es ese documento donde que usted ya lo ha hecho muy bien. Sino que como también usted en este curso tiene que dar pruebas, entonces ahora dice, ahora tengo que un poquito darle un nuevo cambio a mi forma de estudio. Entonces lo que son ejemplos de ejercicios, lo vamos a dejarle no tan profundo para el estudio, pero tampoco significa que no vamos a darle una lectura. Pero sí, por ejemplo, el objetivo general dice, es el resultado a lograr en respuesta al problema planteado. Entonces, este es un concepto del objetivo general, es el resultado a lograr en respuesta al problema planteado. Entonces, por ejemplo, puede ser que una pregunta diga de esta manera, el resultado a lograr en respuesta al problema planteado se denomina objetivo, antecedente, publicación, paper, entonces es un objetivo. O de pronto, acá tenemos, mire, por ejemplo, objetivo general, dice, expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. Acá tenemos otra segunda definición. De pronto usted me puede preguntar y me puede decir, ¿cuál de las dos definiciones está bien? El autor que ha hecho estas diapositivas le ha visto pertinente estas dos. Entonces, puede ser que en un profesor diga, yo quiero tomar con la pregunta de objetivo general y puede decir, el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema se denomina opción A, objetivo específico, opción B, objetivos generales,
Opción C, formulación del problema. Opción D, antecedente. Pues mire, es la misma pregunta que en vez de que esté con esta otra, está tomado con esta siguiente. Pero a la final lo que está es planteado el propósito de que usted como investigador sepa de qué. El fin concreto de la investigación, cuando está relacionado con la formular el problema, es armar el objetivo. A la pregunta que me hicieron, dice, hemos visto que también hay algunos ejemplos. Este está muy bien el ejemplo. ¿Para quién le sirvió el ejemplo? El ejemplo le sirvió para que cuando usted hizo el trabajo, que ya lo subió la anterior semana y lo va a subir el día de hoy, cuando usted se dedicó a escribir su problema y su objetivo, ¿usted qué aprendió? Que el problema tiene que ir colocado con un verbo. Entonces la pregunta que me va a hacer es, me dice, pero ahí veo que también hay ejercicios. ¿Será que también debo estudiar los ejercicios y también debo aprenderme los ejercicios? La pregunta es, para usted, si usted ya hizo el trabajo, y si usted hizo el trabajo, significa que usted sí sabe cómo hacer un objetivo. Entonces, cada vez que usted lea un párrafo y esté un verbo, ¿usted qué va a decir? Ese es un objetivo. Pero si de pronto usted no hizo el trabajo y si se encuentra con un verbo y un texto, un verbo en el texto y de pronto dice, y ahora eso será un problema, será un verbo. Entonces, miren cómo todo va de la mano, todo va de la mano. La anterior semana hicimos, por eso es que aquí, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia, me paso los conceptos y ya no le tomo mucho en cuenta. Mire, aquí ya tenemos ejemplos de los verbos. Ya dice, todo lo que va en infinitivo, eso es un verbo. Entonces, si yo encuentro determinar, armar, construir, ya sabemos que es un objetivo, no es un problema, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Mire, por ejemplo, aquí dice, si el planteamiento del problema, mira, aquí en el problema no va ningún verbo, pero el objetivo es proponer. Ya dice, mira, me salto, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque ya tengo muy claro, problema con inquietud, objetivo con un verbo, y así lo va avanzando. Entonces dice, esta ya está listo, vamos a ver si es que aquí hay alguna otra definición relevante, y ahí se acabó el tema 1. Entonces usted, violento, vamos con otra. Y así tenemos que ir a visualizando, porque hoy está en lunes. Asimismo, revisa hoy lunes, revisa un martes, revisa un miércoles, revisa el jueves. ¿Qué más tiene de interesante? La parte de lo interesante de estos temas de investigación es de que, si es que hay recuerdan de que cuando estuvimos asimismo en el día lunes o martes con una de las inquietudes, yo lo que hice fue descargar el libro en donde se fundamentan esas teorías, el libro que está ahí mismo en el aula. Mire, por ejemplo, aquí en el estado del arte, dice, también se llama revisión bibliográfica. ¿Qué es el estado del arte? Dice, es una investigación documental a partir de la cual se recupera el conocimiento acumulado sobre un determinado estudio. No tengo que aprenderme de memoria porque yo las definiciones y todas las opciones siempre va a encontrar. ¿Qué es lo que debemos saber? Lo que el día de hoy presentó. Por ejemplo, ¿qué presentó el día de hoy? El día de hoy usted presentó el marco teórico. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál sería? El estado del arte está formado por. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta estructura, tenemos marco teórico, marco conceptual, marco legal y marco histórico. Entonces, ahora, ¿qué será el marco teórico? Permite ubicar el tema dentro del conjunto de teorías. Bien, vamos a ver qué significa. Por ejemplo, dice revisión de ¿qué más debemos saber? Recuerda de que aquí otro punto que habíamos visto, ¿en dónde vamos a buscar esta información? Recuerdan que esto usted no tiene que olvidarse. Aquí mire cómo me salto algunas diapositivas que para mí no serían tan relevantes, porque ahí le dice, ¿y cómo debe buscar en el Google? Pero usted sí debe saber cuáles son al menos las bases más importantes. ¿Cuáles le había comentado? La base, una de las que más se utilizan en el ámbito, en el campo militar es esta, es cielo. Siempre casi todos los trabajos en el campo militar están en estas, en el es cielo. También hay el Google Academic. No hemos visto todas, ¿por qué? Porque en esta del es cielo es la más habitual. Entonces usted dice, mira, dentro de las líneas, las más relevantes, ¿cuáles son? Entonces puede tener, por ejemplo, Google Academic, de pronto puede tener YouTube, puede tener, por ejemplo, 3 distractores y solo una la respuesta. Nunca puede haber
en la opción es Cielo una y en otra Google Academic, porque no podemos poner la A y la B. Siempre tiene que haber solo una respuesta. Pues mire, por ejemplo, estas ya le puede ya usted darse una lectura. Dice, pero profe, y ahorita ya no me puedo aprender porque aquí dice RefSec, RealiSIC, YALNet, Academic. Pero si usted esta diapositiva nuevamente lo revisa mañana, dice, ah, ya me recuerdo. También, por ejemplo, aquí hay otra. En esta, una de las más conocidas, en esta es, por ejemplo, Dialnet. Este es un link de española de la Universidad de La Rioja, que coloca sus investigaciones disponibles en la web. Y les decía de que también la que permite colocar artículos es LaTeX Index, y es Cielo nuevamente, se va armando. Entonces, mire, por ejemplo, de todas, vimos arriba el marco conceptual. Aquí estas tres son muy importantes. Tampoco es que se va a aprenderse de memoria, pero al menos, por ejemplo, en esta, aquí solo están títulos. Si es que el profesor tiene que construir una pregunta, ¿con cuál cree que se va a basar? No se puede basar en esta, o posiblemente puede basarse en esta donde que le diga, ¿cuál es el link para ingresarse en la revista Cielo? Pero no pienso que el profesor le pregunte de esa manera, ¿cuál es el link? Porque usted está a un nivel donde está en curso que corresponde a la Academia de Guerra, no está en un curso donde que estamos preguntando en el colegio, ¿cuál es el link para ingresarse al Google Académico? Pero esta sí, por ejemplo, a mí se me ocurre, la base de datos multidisciplinaria que incluye revistas principalmente de América Latina y el Caribe se denomina opción A, YouTube, opción B es Cielo, opción C, revista Economía, opción D, revista Gestión. Entonces, mire, por ejemplo, aquí yo tengo una definición. Ya dice, mira, definición, entonces trato de asegurarme. Por ejemplo, aquí en el estado del arte, vimos que era el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal. Aquí, por ejemplo, define que son variables de hipótesis. Esta no le, recuerda que esta no iba en el material, por eso es que esta parte no se lo tomó. De acuerdo a la estructura teórica, los elementos del estado del arte es marco teórico, marco conceptual, marco legal, variables de hipótesis. Entonces, lo más seguro es que nos van a preguntar que no coloquemos los 5 puntos, pero sí le van a preguntar sobre ¿qué colocaría usted en el marco teórico? Por ejemplo, la definición, alcance de leyes, teorías, ¿en qué estado del arte usted colocaría? Opción A, marco conceptual, marco legal, marco teórico, marco histórico. Allá dices, marco teórico. O por ejemplo dice, la historia que representa el alcance o de apoyo dentro de su investigación, usted en el estado del arte lo colocaría en hipótesis, variables, marco conceptual, marco legal. Entonces usted ahí dice, mire, con criterio, ese es un marco legal, o ese es un marco conceptual, o ese es un marco histórico. Pero no le van a decir, a ver, escoja la opción correcta del elementos del estado del arte. Marco antecedente histórico, luego, coma, marco teórico, coma, marco conceptual, marco legal, variables, hipótesis. Opción B, hipótesis, marco teórico, coma, marco conceptual, marco legal. Opción C, variables, marco histórico, marco teórico, marco conceptual. Porque lo que no se busca es que se genere un proceso de aprendizaje. No se busca que se genere un proceso pero sí que sepa cómo armar. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, esta diapositiva, esta usted no debería olvidarse. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, marco de antecedentes. Son investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con el problema de estudio. Dice muy bien, esto ha sido un marco de antecedentes. En su tesis no hubo. ¿Por qué razón? Porque solo se pidió que vaya marco teórico, marco conceptual. Y aquí mire, por ejemplo, el marco histórico. El marco histórico en sus tesis, ¿por qué si se lo pide? Porque es súper importante, porque usted está en el campo de la línea militar. Entonces, en el campo de la línea militar, la historia es muy importante. La historia es muy relevante. Por ejemplo, ahí no se pidió variables, no se pidió hipótesis, pero sí debemos saber qué es un marco conceptual. Dice, son significados precisos. Yo le pregunto de esta manera.
El marco que representa los significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucrados en un problema formulado se define como opción A, marco de antecedentes, marco teórico, marco conceptual, variables. Ah, dice, muy bien, ese está facilito, sin necesidad de estarme aprendiendo. ¿Pero por qué es sin necesidad de aprenderme? Porque cuando usted hizo el trabajo, que tiene que subirlo el día de hoy, con todas las preguntas que usted hizo, dijo muy bien, estaba confundido, recuerdan ustedes el viernes, decían, estoy confundido, ¿por qué le pone mi amigo en las leyes en el marco teórico y no le ponen el marco legal? Dicen, estoy bien claro que ha sido el marco legal, normativas relacionadas al tema. Excelente, entonces mire, usted ya tiene muy bien definida esta diapositiva. Pues, por ejemplo, en este otra dice, antecedentes de la investigación. Esto para mí no le veo tan relevante para el juego de preguntas. Bases teóricas, por ejemplo, en esta dice, para su elaboración se sugiere considerar los siguientes aspectos. Ubica el problema, relación entre la teoría y el objeto. Este es en cambio para hacer mi parte del texto. Pues voy buscando. Dice bases conceptuales, consiste en dar el significado preciso según el contexto. Aquí le va diciendo el cómo hacer. Recuerda que así habíamos visto. Pero este está muy bien, del cómo hacer para quién. Para la parte que usted ya está haciendo el problema. Ahora estamos armando nuestra estrategia para presentarnos al examen. Entonces ya estamos con la 3. Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Asimismo bajamos de variables e hipótesis. Aquí viene ahora, en la parte de las variables e hipótesis, ¿recuerdan que esto no iba en el tema? ¿Recuerdan que esto no iba en su tesis? Pero para poder hacer para poder realizar el tema de lo que usted va a ver en el día de mañana en estadísticas, recuerdan de que el día martes habíamos visto este capítulo. El día martes habíamos conversado de qué es una variable. Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad. Esta parte de la variable, dimensión o indicador, esto va a ver usted el día de mañana más a profundidad, porque es parte de la estadística. Porque usted tiene que saber que un número puede ser un número entero, o entero es el discreto, y cuando el número toma entero con decimales, se llama continuo. Y que las variables pueden ser cualitativas. En este caso son dicotómicas cuando tienen la opción de un sí o de un no. Dice, pero mire, profe, esto no lo vimos, esto solo lo vimos como teoría. Solo le cuento de que el día de mañana, cuando vean estadística, de manera obligatoria, le van a dar la teoría sobre los números. Entonces usted tiene que estar muy pilas en el sentido de que va a aprender a calcular el promedio, la mediana, la moda, pero también tiene que estar muy pilas en el sentido de que también le ha de dar el profesor las diapositivas y va a topar nuevamente el concepto de variable, porque este tema lo tiene que topar. Entonces, por ejemplo, ahora dice, mire, aquí tengo esta tabla. Esta tabla es para poder expresar los tipos de variables. Ha habido tipos de variables simples y ha habido tipos de variables complejas. Las simples es la que... Magíster, perdón que le interrumpa. Ahí te escuchamos. Ahí tengo yo una duda antes de seguir con eso. En los tipos de variables igual ahí tengo una confusión. Ahorita usted nos dice que las variables se dividen en simple y complejas, pero si yo sigo pasando las diapositivas, entendería que los tipos de variables se dividen según su naturaleza, según su grado de complejidad, según su función en una relación causal, y cada una de ellas se divide en otras divisiones. Por ejemplo, ahorita la simple y compleja que usted mencionó, yo diría que es un tipo de variable, pero según el grado de complejidad. Muy bien, está correcto. Está Sí, correcto. Ahora le pregunta a usted, le hago la pregunta. Y le digo de esta manera. Escoja la respuesta correcta. Según la función, no le cuento que esta va a ser la pregunta. Según ya. la función, el tipo de variable es opción A, independiente y dependiente. Opción B, simple o compleja. Opción D, dicotómica o continua. Aquí Sería puedo la, confundirme, ¿no es cierto? Puedo la, confundirme, pero ¿por qué estuvo y por qué escogió bien la respuesta de la A? porque yo le comprendí como le indicaba que los tipos de variables se dividen en tres, según el grado de Eso, ¿qué complejidad y palabra? según la función en una relación Eso, causal. correcto. ¿Qué palabra es lo que le hice escoger?
El La según palabra su función, función. ¿verdad? Ujú. La función, correcto. Así es que en cambio si le dice por el grado de complejidad, ¿cuál debería ser? Es que, digamos, yo no es que le quieran meter mucha ciencia, pero digamos que la pregunta me dice, escoja entre las tres opciones los tipos de variable y me pone, según el grado de complejidad, según su función, una relación causal, simple o compleja. De esas cuatro, ¿cuáles son los tipos de variables? Para mí todos son tipos de variables, pero hay Correcto. que Ajá. entender que cada una pertenece a cada cual. Sí. Entonces, yo Y ahí está respondería muy bien. como tipos de Ajá. variables solamente según el grado de complejidad y según su función en una relación causal. Esos serían los Muy tipos de bien. variables, Y es ¿cierto? correcto. Y si la pregunta solo vendría cuál es el tipo de variable y te colocan todas ellas, ¿qué podríamos ver? Que la pregunta estaría mal planteada. ¿Por Exacto. qué estaría mal planteada? Porque deberían decirte cuál es el tipo de variable según el grado de complejidad, Exacto. cuál es el tipo de variable según su función. Pero si solo te dicen tipo de variables y te ponen de esta opción y esta otra opción, está mal planteada y con gusto, y no con gusto, sino con confianza. Usted puede, porque luego cuando antes de subir las notas, les cuento, el señor, no es presidente, el señor coordinador de todo esto, siempre sabe decirles a los señores estudiantes, favor, la pregunta que usted crea que no está bien levantada, presente, presente, presente la respectiva pedido. Entonces el profesor tiene la obligación de decir, no sabe qué, sí, ¿verdad? Yo me equivoqué. Entonces es muy claro y es muy válido, y es muy válido. Y esto les cuento a mis buenos amigos, porque en la vida todos tenemos derechos. Y los derechos, en este caso, usted está cumpliendo el rol de estudiante, pero eso no significa de que el profesor tiene que venir y le pone cualquier cosa, ¿no? Usted tiene el derecho a tener también un examen bien armadito y que le permita generar conocimiento. Entonces, en ese sentido está correcto tu apreciación. Y ahí, ¿Qué esto me es muy dijiste? importante. Y ahí Entonces sería, entiendo que se divide en el grado de complejidad y función en relación causal. Y en la primera diapositiva hay un extracto que no tiene una diapositiva independiente, pero dice según su naturaleza. ¿Esa también es parte de tipos de variables? correcto, sí. También. En este está, mírenle, por ejemplo, tipo de variable según su naturaleza, según el grado de Exacto. complejidad y según su función. Serían tres, porque sí me confundí como no tiene una diapositiva Eso, no, por independiente ejemplo, según aquí su no tiene, naturaleza. eso no tiene una clasificación, ¿no es cierto? Debería decir tipos de variables, según su naturaleza, según su complejidad y según su función. Ya, entonces las tres quedamos, señor Magín. Correcto. Ya, Así es, muy mi amable, estimada gracias. señorita teniente. Entonces, miren, aquí ya lo van calzando. Por ejemplo, aquí dice, según su función. Según su función es esta de aquí, la que estaban aquí hablando según su función. Y aquí, en cambio, empieza a dar una especie de análisis para que se vaya viendo el tema de causa y efecto, que esto lo van a ver a más detalle en la parte de la semana de la estadística. Por eso aquí en estadística van a ver las variables. Y hoy que hicieron la exposición, les dije, excelente la manera de cómo van a levantar los datos. Lo van a hacer con el Google Forms, porque cuando vea la parte de la estadística va a ver de que le va a faltar tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque va a tener que levantar los datos, porque con esos datos va a tener que sacar números. Entonces, para que usted lo pueda hacer súper rápido, levante usted el Google Forms, él lo pasa a Excel y ya tiene la herramienta. Y como tiene que hacer con la calculadora, ahí sí, un tema muy importante. A pesar de que esa no es mi asignatura, tiene que estar usted práctico. Práctico, por ejemplo, cuando usted va a calcular eh, la desviación estándar. Cada dato se resta del promedio y se lo eleva al cuadrado. Y al final se divide para n-1 y hay que sacar la raíz. Así que usted en su calculadora vaya practicando cómo se saca la raíz cuadrada. Dice, profe, pero es facilito. Cuando uno no sabe cómo funciona la calculadora, puede perder una pregunta que puede ser fácil, puede perder, digamos, la puntuación. Entonces ahora ya estamos aquí en el tipo de variables según su función. Mire, por ejemplo, aquí todas estas diapositivas es según su función, la operacionalización de las variables, esto no lo vimos porque va a ver usted dentro de la parte de la estadística, es decir, cómo las variables le transforma o las mide para que éstas sean numéricas. Entonces, en este sentido, en la anterior semana me preguntaban
Profe, y las tablas, así nos irán a tomar las tablas, estas son tablas solo para poder darle una apreciación de cómo cuando en una investigación tendríamos que colocar la forma de las hipótesis. En nuestro caso, no hubo hipótesis. Por eso es de que no calza esta apreciación. Pero sí, por ejemplo, al menos saber qué es una hipótesis. Ah, dice, mira, la hipótesis era la manera de poder escribir nuestro objetivo en sentido de afirmación o de negación del resultado. Ah, entonces ya sabemos qué es hipótesis. En nuestro trabajo no teníamos que hacer hipótesis. Esta del marco metodológico, esta por ejemplo, nuevamente, esta sí causa mucha importancia. ¿Por qué sí causa mucha importancia? No porque las otras no sean importantes, sino que aquí en el marco metodológico, ¿cuándo vimos esta? Recuerdan que esta la habíamos visto el día miércoles del último día. Por eso es que se alcanzó a ver todas las temáticas. En esta del marco metodológico, ¿qué es lo que deberíamos aprender? El marco metodológico es el cómo voy a hacer las cosas, la metodología. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es un marco metodológico? Dice, es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de la investigación. ¿Y qué es lo que tiene? Al menos deberíamos saber qué significa una población, que es una muestra. Pues, por ejemplo, aquí, ¿qué le recomiendo? Le recomiendo que, aquí nos bajamos un poquito de los datos. Mire, por ejemplo, aquí me van a preguntar, profesor, aquí sí ya me confundí, porque en la primera diapositiva solo había cualitativo y cuantitativo, y aquí ahora ha habido mixto. Entonces alguien podría decir, entonces ya aquí sí que está mal ya el proceso. Aquí en cambio, el título dice marco metodológico, es decir, dentro del marco metodológico, los enfoques de investigación son cualitativo, cuantitativo y mixto. ¿Dónde? En el marco metodológico. Pero en cambio, cuando estábamos hablando en los tipos de investigación, solo era cualitativo y cuantitativo. Pero en el marco metodológico, ya en el proceso de hacer, hay el cualitativo y cuantitativo, pero también se puede haber un mezcladito, es decir, que exista variables numéricas con también preguntas o preguntas de opción múltiple o de opción abierta. ¿Pero dónde? En el marco metodológico ya aparece esta opción que es mixto. Pero en términos generales, la investigación solo se abre en dos tipos o enfoques, que era el método cualitativo, el método cuantitativo y el método mixto. Pero aquí me dice marco metodológico. Entonces, cuando yo leo la pregunta, debo ir verificando. Si en la pregunta me dice cuáles son los enfoques o modalidades de investigación en el marco metodológico, entonces ya tiene que buscar donde que estén tres. Pero si estamos hablando del tipo de investigación, recuerdan que ahí era el método cualitativo y el método cuantitativo. Asimismo, miren, aquí vamos con los niveles de investigación. Recuerdan que los niveles de investigación, a la misma vez, aquí tenemos, según el nivel, había exploratoria, descriptiva y explicativa. Estas son de mucha importancia, sabernos los conceptos. Entonces, ¿cuándo es una exploratoria? Cuando se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado. ¿Cuándo se utiliza una en la metodología de la investigación? ¿Cuándo es un tipo en el nivel descriptivo? Cuando en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo se va a establecer su estructura o su comportamiento. ¿Y cuándo es explicativa? Cuando solo se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante establecimiento de relaciones causa y efecto. Entonces, ¿qué tendría que aprenderme? Explicativa, causa y efecto. Describe, consiste en caracterizar, y exploratoria es sobre temas desconocidos o pocos estudiados. Esta es una parte súper clave de este capítulo. Este que lo habíamos visto, recuerdan que esto lo habíamos recortado
sino que en el trabajo que hay que presentarlo ahora, esta parte ya no tuvieron que hacer. ¿Recuerdan que nos habíamos adelantado el miércoles ya recortando todo de esto para que se vaya haciendo? Pero ya en el trabajo pidieron que no se lo armen. Entonces, mira, aquí va con los diseños de la investigación. Y, por ejemplo, voy buscando este otro punto que es muy importante. Aquí está haciendo referencia de los tipos de investigación. Este es muy importante. Cuando hablamos de los tipos de población, estas son finitas o infinitas. Y recuerdan de que ustedes también estaban en una inquietud, había dos grupos que me hacían la pregunta sobre si es accesible muestreada. ¿Cuándo era accesible muestreada? ¿Recuerdan que era una porción finita de la población a la que realmente sí se tiene acceso? Porque muchas veces las poblaciones finitas, podemos decir, la ciudad de Quito. Sabemos que en la ciudad de Quito inicia desde una persona hasta la última persona, pero no sabemos quiénes son. Entonces usted dice, ¿sabe qué? Para que quede más concreto, hay el accesible muestreada. ¿Cuál es el accesible muestreada? Es un pedacito pequeñito de la población finita. La infinita, en cambio, esa sí está bien clarísimo. La infinita es la que se desconoce el total de elementos. La que se desconoce el total de elementos. Por ejemplo, el total de elementos, vamos a asumir de que, solo es un ejemplo, dice, vamos a determinar cuántas minas fueron colocadas luego de una guerra. De parte suya o de parte de nuestro país sí se va a conocer. Pero vamos a asumir que de la otra contraparte, con quién es el enfrentamiento. No sabemos, es infinito. No sabemos el número. Entonces, en este caso ya sabemos que es finita, infinita. Esta es una definición que hay que conocerlas. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que habíamos visto? Los muestreos. Este también es un tema muy importante. Recuerdan de que cuando escogíamos los muestreos, hacíamos este siguiente ejemplo, que era de mucha importancia. El muestreo probabilístico o aleatorio. ¿Por qué se llama probabilístico o aleatorio? Porque todos tienen la misma probabilidad al azar. Y este se llama el muestreo aleatorio. Este que se llama el al azar o simple se llama muestreo aleatorio simple porque todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. En cambio, ¿cuándo era un conglomerado? El conglomerado era cuando usted busca grupos con una misma característica en especial. Por ejemplo, dice, el conglomerado, vámonos a una ciudad y vamos a hacer mejor el análisis por conglomerados y mejor identifiquemos las parroquias. Esas son conglomerados porque son características propias. Pero cuando usted arma por estratos es cuando a usted le interesa mucho mejor clasificar hombres o mujeres. No importa si están en la parroquia 1, en la parroquia 2, a la final usted quiere armar estratos. Por ejemplo, en el campo militar, ¿no es cierto? Usted podría armar por estratos. ¿Cuáles son los estratos? Por ejemplo, los diferentes niveles o los grados jerárquicos. Por ejemplo, usted clasifica en subtenientes, tenientes, capitán, mayor, ¿no es cierto? Teniente, coronel, y son estratos o grupos. En cambio, ¿cuándo sería un conglomerado? Un conglomerado, en cambio, ahí están, como usted observa, todos tienen una característica. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos clasificar por los batallones. Batallón 1, batallón 2 es un conglomerado. Pero en cambio, el azar simple es si yo tengo una lista y a todos les voy a escoger al azar. En cambio, al azar sistemático, el sistemático es cuando usted dice, vamos a tomar la lista y de los que estén de 5 en 5, el que está en el 5 sale escogido, el que esté en el 10, en el 15, es decir, usted dice, vamos saltando de 5 en 5, de 3 en 3, de 10 en 10. Eso lo va a ver a profundidad, ¿dónde? En el tema de estadística. Pero también hay un muestreo no probabilístico.
Cuando usted no utiliza fórmulas para poder determinar a quién preguntar, entonces se utiliza un muestreo no probabilístico. El no probabilístico no se necesita de cálculos del tamaño de la muestra, sino se pregunta por cuotas. Por ejemplo, dice, vamos a preguntar a algunas personas que estén en el segmento de jóvenes, algunos en el segmento de adultos. O también vamos a escoger de una manera al azar los que sepan de tal tema. Por ejemplo, el día de hoy hablamos de temas que estos temas muchas veces son confidenciales. ¿Ha visto usted cuando le entregan un documento? Le dicen información confidencial. Entonces ese tema no hay cómo hablar nomás afuera, porque es un tema de reserva, por ejemplo, es un tema de reserva, por ejemplo, por el cuidado de la soberanía del país. Entonces usted no puede preguntarle nomás a cualquier persona sobre los temas de manejos de seguridad. Entonces usted lo que hace es busca a expertos en el tema y les invita a armar una encuesta, a llenar una encuesta. Entonces ellos son los muestreos no probabilísticos, donde usted define un grupo intencional. O también puede ser casual o accidental. Accidental es como, por ejemplo, queremos preguntar de una manera rápida a los que estuvieron involucrados en el tema directo del último paro. Entonces, de manera accidental dices, ellos estuvieron. Entonces usted dice, ¿me puedes ayudar, Juan Carlos, Susana, Jorge? Ayúdame, estoy llenando sobre este tema de los trajes antimotines. Dame una ayudadita para poder ver tú que estuviste en estos eventos sobre la apreciación de la misma. Entonces, mire, entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Cómo funciona cada uno. Pero no me voy a aprender de memoria, sino al menos voy a tratar de hacerlo. Entonces aquí dice, criterios para estimar el tamaño de la muestra. Aquí ya le va a dar la fórmula. Esto va a hacer usted en esta semana en estadística. Van a coger esta fórmula y lo van a reemplazar. Recuerdan que en nuestro caso de nuestros ejercicios, ya al menos ya estábamos casi listos para poder sacar las fórmulas. Pero en este caso lo han dejado este tema para la semana donde usted va a hacer los ejercicios estadísticos. Este es el tema de estadística. Esta parte, en cambio, mire, esta sí corresponde parte de nosotros y parte de la estadística. Dice aquí, técnicas para recoger datos. ¿Cómo va a recoger datos? Usted ya en parte ya lo expresó. Muchos de ustedes dijeron, lo vamos a hacer con el Google Forms. Entonces, dice, una vez efectuada la operacionalización de las variables, es decir, lo que usted va a definir mañana en estadística, cómo le va a medir a las variables, dice, ¿cómo va a levantar los datos? Entonces, para poder levantar los datos, podemos hacerlo por observación, podemos hacerlo por encuestas, podemos hacerlo por entrevistas, pero no vamos a aprendernos de memoria. Pero ¿qué sí debemos saber? Por ejemplo, que una encuesta ha sido oral o escrita. Guía de encuesta por medio de una tarjeta y cuando es escrita, cuando es un cuestionario. También ha habido las entrevistas. Las entrevistas ha habido estructuradas y no estructuradas. ¿Cuál ha sido la estructurada? Cuando tenemos una guía, cuando hay un grabador o una cámara de video. Una no estructurada es cuando solo vamos con una libreta y empezamos a hablar sobre un tema en particular. Entonces, mire, podemos hacerlas de esta manera los datos. Este punto, no se olviden, esto no va en nuestro trabajo. Esta parte nuevamente lo va a tener que revisar. ¿En qué? En la parte de la estadística, porque la estadística le va a decir, calcule. En nuestros casos, usted ya define y usted ya dijo, voy a hacer el levantamiento de los datos por medio de una entrevista o por medio de una encuesta. ¿Qué es lo que no hay que olvidarse? Que la encuesta puede ser oral o puede ser escrita. Y la entrevista puede ser estructurada o no estructurada. No usamos métodos de observación, pero en la observación también hay estructurada y no estructurada. Las observaciones estructuradas es escalas de estimación, lista de cotejos, o no estructurada, cámaras, fotografías,
Por ejemplo, cuando se hace investigación, ¿ha visto usted esos programas de, de estos programas internacionales del Natural Geographic, por ejemplo? Le van explicando cómo, por ejemplo, el león ha ido avanzando en su vida, por ejemplo, en su vida de ser el líder de su manada. Entonces, esa es una observación no estructurada, porque se basa en registros diarios, en fotografías de videos. ¿Cuándo sería una observación estructurada? Cuando se va teniendo una lista de cotejos. Dice, se esperaba que esto suceda y sucedió este otro. Se esperaba que esto suceda y sucedió esto otro. Por ejemplo, en las observaciones, en el paro, esa fue una estructurada, porque se esperaba que suceda tal evento y se iba registrando. Esa es una lista de cotejos. La validez del instrumento, esta sí mismo va a ver en estadística, y ahí va a ver de que lo que se hace en estadística es ir viendo de que los datos al menos estén levantados de manera cierta. Pues mire, por ejemplo, estos temas, aquí le dice que es un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas. Nada más, ya no tengo para qué seguir poniéndome más de mi cabeza. Cuestionario, conjunto de preguntas. Cojo y paso a otro tema. ¿Qué tipo de preguntas se pueden dar? Dice, se pueden dar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Esto es cuando usted arma el cuestionario. Y aquí nos va indicando cómo tiene que hacer el cuestionario. ¿Cuándo lo va a ver usted esto? Esto lo va a ver mañana en estadística. Pero sí debemos saber qué es una entrevista. ¿Qué ha sido una entrevista? Primero, una entrevista ha sido una técnica, directa o indirecta, que también recoge datos con la intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. También aquí le da otro concepto. Dice técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de formas de informantes en relación a la situación que se está estudiando. Así que esta información lo va a volver usted a ver. ¿Cuándo? Mañana va a volver a topar este tema. Porque recién va a empezar a ver esto usted mañana con estadísticas. Mire, por eso aquí le dice, y todo esto lo va a hacer con este paquete que es del SPSS para sacar las estadísticas. Entonces, ahora regresamos a la temática y así lo habíamos visto cuando, hasta el día miércoles lo habíamos visto esta opción. Entonces, ahora que le hemos hecho una revisión,